Buenas tardes, mi nombre es Francisco Palacios, integrante de la maestría de Gerencia en Planificación Institucional de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos de Ezequiel Zamora. Su proyecto que estamos desarrollando es el Proceso Institucional 2, a cargo del magíster profesor Wilson González. En esta oportunidad vamos a indagar un poco sobre los principios que rigen la administración pública en Venezuela de acuerdo y según a la Constitución Nacional. Vamos a indagar un poco y recrear un poco algunas situaciones con respecto a la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley del Estatuto de la Función Pública, conocer un poco sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Financiera del Sector Público y la Ley de Contraloría General de la República Nacional de Control Fiscal. Desde el punto de vista jurídico, la administración pública puede considerarse como el objeto de regulación por excelencia del derecho administrativo. Por ello, la definición más sencilla de esta disciplina jurídica es considerada como aquella rama del derecho público que regula la administración pública. Esta definición, sin embargo, aun cuando no es sustancialmente inexacta, sí es insuficiente, dado los múltiples sentidos de la noción de la administración pública. ¿Qué quiere decir? Que el ámbito de la administración pública es inmenso, es universalmente amplio. El concepto se define de manera muy universal. Quiere decir esto que en el campo del derecho administrativo, la expresión administración pública tiene al menos dos significados. Por una parte, se identifica a un conjunto de órganos del Estado, o más propiamente de las personas jurídicas estatales que como sujetos de derecho actúan en el mundo con relaciones jurídicas. Y por la otra parte, con dicha noción se identifica también un conjunto de actividades que resultan de la gestión del interés general. O sea, el interés general, llámese la actividad administrativa, el interés general, realizada generalmente por esos mismos órganos. Es, por tanto, al menos un concepto orgánico y un concepto material de la administración pública, y ambos interesan al derecho y al marco legal. Entonces, podemos definir que desde el punto de vista orgánico, la administración pública se identifica siempre como un conjunto de órganos de las personas jurídicas que como sujetos de derecho conforman el Estado. Es decir, de las personas jurídicas estatales. Por tanto, fíjense esta apreciación importante. Por tanto, las nociones de administración pública y de personas jurídicas estatales siempre están indisolublemente vinculadas, ya que son órganos de estas que constituyen la primera. Fíjense lo siguiente. No todos los órganos de las personas jurídicas estatales son parte o constituyen la administración pública, sino solo aquellos de las personas jurídicas, políticos territoriales, que derivan de la forma federal del Estado, es decir, de la República de los Estados, de los municipios y de las demás entidades políticas que componen y que ejercen el poder ejecutivo. Estos órganos, valga la apreciación, son los que generalmente se identifican en el lenguaje jurídico como el poder ejecutivo, que comprende la presidencia de la República, la vicepresidencia de la República, los ministerios a nivel nacional
que en general sería el Ejecutivo Nacional. Las gobernaciones de los estados sería el Ejecutivo Estadal o las alcaldías municipales, o sea, las alcaldías de los municipios, que sería el Ejecutivo Municipal. Entonces serían tres ramas de poder. El Poder Ejecutivo, que se denominaría Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo. Entonces, esto está enmarcado, lo contempla la Constitución del Estado. Está muy bien definido en cuanto a los órganos que tienen la competencia de la administración pública. En ese particular, el artículo 5, en cuanto a las competencias, define muy bien lo que es la estructura de cada uno de estos poderes. Entonces, fíjense, también integra la administración pública los órganos de las personas jurídicas estatales descentralizadas. Ahorita estábamos hablando sobre el poder centralizado, pero la ley también identifica los entes descentralizados. ¿Cómo se identifican estos entes descentralizados? Bueno, son las personas estatales políticas territoriales que actúan siempre adscritas bajo el control y tutela de los órganos que ejercen el poder ejecutivo. El poder ejecutivo. Bien definido como que se hayan sido constituidos mediante ley, como una forma jurídica de derecho público, como por ejemplo los institutos autónomos. Los institutos autónomos o con forma jurídica de derecho privado, como por ejemplo las empresas o fundaciones del Estado. Estos órganos conforman lo que se denomina en general la administración descentralizada. Entonces, en resumen, sería la forma descentralizada, los órganos descentralizados de la administración pública están referidos a los institutos autónomos y a las fundaciones del Estado. Una descripción como la anterior, como lo hemos venido reiterando desde hace rato, de la administración pública en sentido orgánico, también podría considerarse como insuficiente con nuestro régimen constitucional. ¿A qué se refiere esta parte con nuestro régimen constitucional? Hay otros órganos, es necesario saber de que existen otros órganos de las personas jurídicas estatales, políticas territoriales, que si bien también se puede considerar que integran o son parte de la administración pública, sin embargo no ejercen el poder ejecutivo. ¿Qué significa esto? Todos los órganos del Estado que ejercen el poder ejecutivo están integrados en la administración pública. Sin embargo, no todos los órganos que conforman la administración pública ejercen el poder ejecutivo del Estado. De manera que hay órganos de la administración pública que no dependen jerárquicamente del presidente de la República, ni de los gobernadores ni de los alcaldes, por lo que ejercen otro tipo de poderes públicos distintos al poder ejecutivo. Quiere decir entonces que, conforme al sistema de división del poder público nacional, está establecido en el artículo 136 de la Constitución, el poder público nacional, o sea, de acuerdo al artículo 136 de la Constitución, el poder público nacional está dividido en 5 ramas, en 5 grandes poderes, que son el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el ciudadano y el poder electoral. De manera que los órganos estadales que los ejercen son respectivamente autónomos e independientes entre sí. Es muy importante saberlo y resaltar la conformación de los poderes públicos que son independientes en la administración pública nacional. En este sentido, la división del poder público nacional, además de aquellos que ejercen el poder ejecutivo,
los órganos estatales que ejercen el poder ciudadano. Poder ciudadano está conformado por el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Es una rama del poder. También tenemos el poder electoral. ¿Qué conforma el poder electoral? El Consejo Nacional Electoral y sus juntas y comisiones. Si bien son autónomos e independientes del Poder Ejecutivo Nacional y de los otros poderes públicos, sin embargo también son órganos que forman parte de la administración pública de la República Bolivariana de Venezuela, aun cuando no sean parte de la administración central. Igualmente también conforman la administración pública de la República los órganos administrativos de gobierno del Poder Judicial. ¿Cuál es el Poder Judicial? Dependiente del Tribunal Supremo de Justicia y en particular la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus diversas dependencias. Como se puede apreciar, entonces, fíjense lo siguiente, el universo de la administración pública en sentido orgánico es mucho más amplio que el tradicional, que reducida a los órganos estatales que ejercen el poder ejecutivo. Y ellos se conforman por la misma ubicación de la sección segunda relativa a la de la administración pública. En el capítulo 1, relativo de las disposiciones generales del título cuarto sobre el poder público de la Constitución del 99. Quiere decir que los artículos constitucionales, administrativa y acceso a los documentos oficiales aplican a todo el universo de órganos que conforman la administración pública y no solo la que ejerce el poder ejecutivo. Bueno, así damos como concluida el análisis sobre una forma ligera de ver el marco legal que lleva la administración pública en Venezuela. También tomando en cuenta el artículo 45 y el artículo 46 de la Ley Orgánica de Administración Pública, en donde define las competencias, los órganos de direcciones y los órganos de consulta. Invitamos también a que se conecten a nuestra página y busquen el material que hemos analizado hoy. Se pueden conseguir por Google en la página, pueden buscarlo en asuntos de PDF como el derecho administrativo y la administración jurídica. Por lo pronto ha sido todo por hoy y bueno, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.